profetas menores. La teología dice que en efecto se le dice profeta menores, pues porque sus libros son cortos, nada más se les da como que ese apodo y ya, ¿verdad? No como Ezequiel, Daniel, que son libros con muchísimos capítulos, pero Jonás solamente tiene 4 capítulos, hermanos. Jonás solamente tiene 4 capítulos y ya, pero la historia que nos deja Jonás en estos 4 capítulos es increíble, hermanos. Así que lo único que les quiero decir en esta tarde ya, hermanos, el día de hoy, es que todos somos llamados por Dios y todos tenemos un compromiso de seguir a Dios. Y cualquier persona que me está escuchando, cualquier persona que está aquí presente, entenderá que cuando queremos servir a Dios, entonces les van a pasar cosas que ni siquiera se imagina, cosas que le van a pasar. Porque también el enemigo hace su parte. Tenemos un enemigo en nuestra carne y también tenemos otro enemigo que es el adversario, como dice la Escritura. Dice del capítulo 1, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay una situación de un pueblo, hay una situación en Nínive, y la situación es que dice que el pueblo estaba haciendo mucha maldad, y esa maldad no solamente se había manifestado en ese lugar, esa maldad se había manifestado hasta delante de la presencia de Dios, dice, porque ha subido su maldad de delante de mí. O sea, que quiere decir que todas las cosas que el hombre hace en esta tierra, que todas las maldades, que todos los pecados, que todas las faltas llegan delante de Dios. O sea, que Dios no es extraño a nuestras cosas negativas. Tampoco Dios no es extraño a las cosas positivas en la fe que nosotros hacemos, al trabajo de la obra de Dios. Porque también en Job dice la Escritura, no has considerado a mi siervo Job. Así que si usted está sirviendo a Dios con todo empeño y usted está sirviendo a Dios con aquellas ganas, y usted viene a la casa del Señor y usted tiene un interés por la obra de Dios y por su evangelio y tiene un interés de amor por Dios y por su obra, créame lo que Dios no está exento. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos y todo lo que usted hace para Dios llega delante de la presencia de Dios, sea bueno o sea malo. Por eso dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. O sea que las obras, todo lo que hacemos, Dios no está exento. Dios está enterado de todo lo que es. Usted hace algo y se le marca en la registradora de Dios. Dios tiene una registradora de todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces dice, porque ha subido su maldad delante de mí. El pueblo ninivita tenía un problema y es que había hecho mucha maldad delante de Dios y Dios se había enterado de todo. Entonces dice que Jonás se levantó ¿para qué, hermanos? Jonás se levantó ¿para qué? Para huir. No se levantó para ir a la iglesia. No se levantó para ir a predicar. No se levantó para preparar su sermón. No se levantó para ir a ayunar. No se levantó para reunirse con los hermanos a orar. No se levantó para preparar su viaje misionero. No se levantó para hacer una actividad, para agarrar recursos porque el predicador iba a salir o a hacer un mensaje de parte de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Hermanos. Aleluya. Y usted cuando se levanta, ¿para dónde se levanta? Yo voy a decir, ¿para dónde? ¿Para dónde se levanta? ¿Para dónde se levanta usted? ¿Para dónde se levanta? Usted se levanta y ¿para dónde se levanta? Nos levantamos para hacer la obra que Dios tiene para nosotros. Nos levantamos cada día para hacer la voluntad de Dios que Dios quiere hacer. Se levanta usted por la razón de que hace tiempo Dios le habló a su corazón, porque como decía mi suegro, el pastor Carlos Mayorga, como decía el pastor, es que no es que si Dios les dice, es que Dios nos dice y Dios nos habla. Porque nosotros en la mañana nos levantamos, prendemos la radio Manantial, prendemos la radio Nueva Vida, prendemos la radio Sinaí, y Dios está hablando a nuestras vidas allí. Es más, usted se duerme en la noche y Dios le habla en un sueño. Pero si no le habla a Dios de que se va a morir y que le van a pasar cosas feas, no lo dice. Ahí sí ya viene y lo dice, pastor, o soñé que yo me estaba muriendo y que me tenían aquí del pescuezo. Eso sí lo vienen a decir. Pero cuando Dios te dice, ve y ayuda, ve y haz un mandamiento que tengo para ti. Tengo un propósito para ti. Un día, hermanos, un día yo me levanté
con unas ganas de predicar la palabra de Dios y le dije a mi pastor, pastor, tengo ganas de predicar. Y me dijo el pastor, sin duda alguna, hermano Lázaro, Dios lo está llamando a predicar su palabra y usted tiene que obedecer al llamado de Dios. Y me leyó mi cartilla de responsabilidades como predicador. Y entonces empecé a predicar, porque un día me levanté, hermanos, un día me levanté de la muerte, un día me levanté del pecado, del alcoholismo, de las drogas, un día me levantó Dios y me dio un propósito a mi vida. Y muchas veces huí, sí, muchas veces fui Jonás. Usted dirá, ay Jonás. Como dicen aquí en Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México, la República se la baña. Se levantó para huir. Se levantó para huir. Y descendió a Jope, no a Jope. Y se levantó y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hermanos, me da mucha tristeza la gente que dice, me voy a ocupar bastante en mi trabajo para yo no participar en la iglesia porque después me están hablando para que yo venga a ayudar. Hermanos, pensamos nosotros en nuestra mente humana, en nuestra mente, como decía un hombre, raquítica. Nosotros pensamos en nuestra mente corta, hermanos, en nuestra mente de humano. Pensamos que por ocuparnos mucho, Dios no se va a dar cuenta de las cosas que nosotros estamos haciendo. No importa si trabajas 18 horas, querido. Dios está viendo cómo te cansas. Dios está viendo todo lo que haces. Y Dios está viendo que no vas hacia el propósito que tiene para ti. Y entonces dice la escritura que a Jonás las cosas le empezaron a salir mal. Jonás pagó un precio como la gente. Un día en una iglesia que yo era pastor me di cuenta, hermanos, que los jueves la gente no venía y yo hacía llamadas a los hermanos y los hermanos me decían, hermano, una disculpa que no pude venir el jueves a la oración. Es que miren, es que me quedé a trabajar tiempo extra. Y yo le dije en una ocasión a un hermano, pues querido, espero que te estén dando el tiempo extra y no que tú estés pidiendo el tiempo extra para no venir, porque entonces estás en un problema. Cuando nos ocupamos para no servir a Dios, estamos yendo por el camino que no es y estamos pagando un precio que pensamos que es el precio. Jonás pagó su boleto en una nave, en una embarcación, pero ese todavía no era el boleto que iba a pagar. El precio por la desobediencia todavía estaba por venir, hermanos. A veces pensamos que estamos pagando un precio y ese todavía no es el precio. Ahí viene, hermanos, porque Dios le marca en la máquina registradora, pero también el diablo también le marca, este ya va a ser para mí, este ya viene para acá, este ya lo desvié, este ya lo saqué de la presencia, este se levantó y lo hice que no fuera a hacer la voluntad de Dios, sino que haga mi voluntad. También Él está trabajando para usted, para ganárselo a usted. Aleluya. Amén o no amén, hermanos. Dice un hermano, me gusta que digan amén y no que den aplausos, porque el que dice amén quiere decir que está entendiendo lo que dice, amén. Pero el que aplaude, aplaude porque el otro aplaude. Pero amén o no amén. Entonces dice la escritura, pero dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde iremos de la presencia? Dijo nuestro hermano Miguel en esta tarde, hermanos, ahorita que oramos. ¿A dónde iremos de la presencia de Dios? Si que no, Dios es omnipresente. Dios nos llena todo. Dios está en tu trabajo. Dios está en tu taller. Dios está debajo de una mina. Dios está en el cielo. Dios está en los aviones, en las rutas de aviación. Dios está en la selva. Dios está en todas partes. Dios está aquí en este monte, hermanos, que venimos a predicar su palabra. Dios está en todas partes y no podemos huir de la presencia de Dios. No quiso ir a la ciudad Matamoros, pues aquí estamos en el monte y aquí está usted donde se está predicando la palabra del Señor. Allá está llenos en Matamoros. Las iglesias, todas las cuadras tienen de a 2 y 3 templos, hermanos, por colonia. Hasta más templos. Hasta hay una minuta en una asociación que no se puede hacer templo a menos de 3 kilómetros del otro, porque ya son muchas iglesias. Hay una minuta establecida en una asociación.
Asociación amiga. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó. Hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, cuando el hombre es desobediente a Dios, hay un azote. Muchas veces hemos hablado y muchas veces he entendido del azote del enemigo. Cuando el enemigo viene y golpea, cuando el enemigo viene y te cachetea, cuando el enemigo viene y te embiste, cuando el enemigo viene y te quita un hijo, cuando el enemigo viene y te quita un familiar, cuando el enemigo viene y ¡zas! Una enfermedad, cuando el enemigo viene y ¡zas! Va por tu finanza. Esos son azotes de repente, cuando usted está alegre y de repente está bien enojado, un azote del enemigo, hermano. ¡Zas! Pero también aquí dice la escritura que vino un azote de parte de Dios. Tan fuerte era el azote que pensaron que la nave se iba a partir. Un azote como ese azote que nos dio en el 2020. ¿Quién se acuerda, hermanos? ¿Y de qué estoy hablando? En el 2020, ¿se acuerdan, hermano? Sí, nos azotaba, hermano, un saludo. Nos azotaba un estornudo. Nos azotaba una saliva, una baba. Nos asustaba, hermano. ¡Oh! Nos azotaba durísimo. ¡Ay, me voy a morir!, decía la gente. Y me hablaban a mí, hermano. Yo en ese tiempo me hablaban a mí de la congregación, me hablaban los hermanos. Hermano, ya va a ser culto, es que ya queremos ir a la iglesia. Ahí sí hablaban. Ahí sí ya todos queríamos congregarnos. Y yo dije, cuando abramos la iglesia, eso se va a abarrotar y se va a llenar. Cuando abrimos la iglesia, hermano, nadie fue a la iglesia, porque el azote había pasado. Pero en ese momento el azote estuvo duro y mucha gente perdió un familiar. Mi amigo Jesús Vázquez, mi compañero de la escuela bíblica de Gilgal, él se fue, hermanos. Otro pastor conocido, Jeremías, el hermano Jeremías, él también, hermanos, partió a la presencia de Dios. Otro hermano Jesús, de aquí del Monte de los Olivos, de aquí de atrás de la Benjamín, el hermano Jesús también partió a la presencia de Dios. Y luego yo estaba bien enfermo, hermano. 3 pasos nomás alcanzaba yo a dar y ya no daba yo más. Y yo dije también, porque fuimos azotados, fuimos llamados y confrontados por Dios en esa pandemia, hermanos. Yo así lo vi. Desde entonces yo dije, yo voy a predicar tal cual es la palabra de Dios, y yo le voy a decir a la gente, el que se tiene que arrepentir, se tiene que arrepentir. Y como le dije a un hombre anoche, ya sé que el enemigo te está destruyendo, ya lo sé que andas en las drogas, ya lo sé que mira cómo andas en la calle, ya lo sé, pero también entiendo que Jesucristo se te está apareciendo en este lugar a través de mí, por medio de su palabra, y el mismo Cristo que libertaba y sacaba a los locos de los sepulcros es el mismo que te puede levantar esta noche, le dije. El hombre cayó ahí en el Seguro Social anoche y estaba tirado. Porque tenemos una responsabilidad de predicar la palabra de Dios, hermanos. Entonces Jonás fue y huyó de la presencia de Dios, pero también recibió un azote de parte de Dios. Dios es Dios de amor, hermanos. Pero dice el hermano Paul Washer, un predicador americano que me gusta cómo predica el hermano, y dice, nosotros estamos en un grave error porque no le estamos diciendo a la gente quién es verdaderamente Dios y los atributos constitutivos de Dios. Y Dios específicamente, Dios es un Dios de guerra. Dios es un Dios que pelea, Él es un guerrero, Él es un valiente. En batalla saca su espada, hermanos, y aniquila enemigos y ciudades enteras. Dios es un Dios de guerra también, hermanos. Dios es un Dios de castigo. Tenemos que entenderlo. Dios es un Dios de castigo. La gente ahorita dice, ay, papito Dios y mi papá Dios y que no sé qué, no. Que te agarre tu papá y que te dé unos cintazos para que veas. Porque Jonás fue azotado y sentían que se iba a partir el barco en 2 pedazos. Usted se va y se para en la marea alta y ni se mete, hermano. Y ellos estaban adentro en la marea alta. Y eran pescadores, eran gente de mar, eran gentes que sabían nadar, eran gente que sabían cómo meterse al mar, cómo partir las olas. Pero en ese momento sintieron gran temor. ¿Saben por qué, hermanos, pasó eso? Porque allí había un desobediente, pero Jehová hizo levantar un gran viento. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, se acordaron de Dios, se acordaron de los dioses, se acordaron de
se acordaron de lo que fueran. Cuando la gente está en crisis, hermanos, se dobla ante la Santa Muerte, prende una veladora en la Santa Muerte, agarra un santo y sí lo hace, porque es una crisis, hermanos, que pasamos. Le pedimos, la gente hace pacto, hace mandas, paga después los favores. Es lo que hace la gente, y cada uno dice, cuando vio la crisis, cada uno cuando vio que sentían que se iban a morir y que tuvieron gran miedo, dice, cada uno empezó a pedir a su Dios. Dice, y echaron el mar. ¿Sí o no, hermanos? Cuando tenemos un problema le empezamos a prometer a Dios. Hombre, mira, ahora que sí, ahora que Dios me va a ayudar, dice la gente. Ahora que Dios me va a ayudar, ahora sí, mire, hasta que Dios me levante. Hombre, va a ver Dios, ¿quién voy a ser yo? Dice, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Echaron los enseres al mar. Empezaron las pérdidas, hermanos. Empezaron las pérdidas cuando no hacemos la voluntad de Dios y no nos levantamos a ir a predicar a Nínive. Empiezan las pérdidas, hermanos. Empiezan las pérdidas. Los errores que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios son pérdidas para nosotros y para las personas que nos rodean, hermanos. A mí me preocupa cuando se rompe una bocina, cuando se rompe un cable, porque digo, alguien se levantó y no vino a hacer la voluntad de Dios. Y ya empezamos a perder. Tampoco no es ganar, a veces también es perder, pero ¿y qué tal cuando estamos perdiendo por nuestra culpa? ¿Quién se echa la culpa? ¿Quién dice fui yo? Un día platicaba con alguien que tuvo un incidente y me decía con tanta sinceridad y con tanta verdad, y me decía, hermano, nosotros tuvimos la culpa. Fuimos nosotros. Y a mí me quedaron esas palabras aquí en mi corazón. Cuánta sinceridad, y de verdad que Dios los ayude. Pero cuánta sinceridad. ¿Quién está dispuesto a decir, soy yo el del mal, soy yo? Soy yo, por mi culpa no tenemos comida en la casa, por mi culpa me está pasando esto, por mis culpas, es mi culpa. Pero Jonás estaba escondido allí. Empezaron las pérdidas y empezaron a tirar todas las cosas que llevaban. Tiraron la atarraya, tiraron las cañas, tiraron el ancla, tiraron cosas que llevaban ellos, tiraron ropa de ellos, tiraron trastes, hermanos, tiraron comida, tiraron cosas. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Hermano, le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser yo cuando voy a un lugar, yo no quiero pasar esa oportunidad de orar por la gente? Yo le digo a mi esposa, si vamos a un cumpleaños, nos dejan orar, vamos a orar por el cumpleañero y vamos a orar por los que están ahí, porque nosotros estamos ahí para hacer la voluntad de Dios, no para quedarnos escondidos y para hacer como que no estamos. ¿Cómo puede ser que gente que no es cristiana, Jonás, gente que le acababa de pedir a otros dioses, gente idólatra, gente que tiró sus enseres, gente que agarró su Dios que llevaba en ese lugar, lo agarró y lo aventó al mar, gente que por fin se deshizo de cosas que pensaron que ellos sabían que estaba mal, agarraron imágenes, agarraron cosas, agarraron estampitas, agarraron amuletos que traían y los aventaron y los botaron? Dijo, a lo mejor es por esto que hoy nos vamos a morir. Y dice, y Jonás se fue debajo de la nave y dormía. Y dormía. Nosotros, hermanos, tenemos un llamado a vivir. Nosotros tenemos un llamado a la vida y no a la muerte. No a dormir. Dice la Escritura, a dormir cuando nos muéramos, porque en el Seol allí no habrá trabajo. Allí ya no habrá más cosas que hacer. Pero por mientras tenemos que estar vivos. Tenemos que estar despiertos. Cristo viene como ladrón en la noche a buscar una iglesia que está despierta, no dormida. Tenemos que estar despiertos, tenemos un llamado a vivir despiertos, a estar atentos, a escuchar su palabra, a rendirnos, a darle la adoración que Él se merece. Ese es el llamado de nosotros. No se duerma, hermano, no se desanime.
No piense, Dios no está conmigo, Dios está con usted. Y no puede ser que a Jonás, gente que no conoce a Jehová, Dios le está diciendo: Jonás, por Dios, ora a tu Dios, a ver si tu Dios nos puede salvar. Hermanos, él tenía al Dios que todo lo puede. Yo tengo al Dios que todo lo puede para usted. Yo creo en ese Dios y por eso estoy aquí, para decirlo, para predicarlo, para anunciarlo, que tenemos a un Dios que todo lo puede, que tiene dormilón. Dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué, por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Había una práctica del Antiguo Testamento, solo era del Antiguo Testamento. Con la ropa de Jesús también echaron suerte. En otra ocasión echaron suerte también por comida. Y es incluso todavía traen esa práctica hasta el Nuevo Testamento algunos. Pero en realidad es que echaban unas piedras y había otro tipo de suerte con túnicas y cosas así. Por eso echaron suerte con la túnica de Jesús. Y creían que el palito que se levantaba o aventaban un pedacito de madera hacia arriba y al que le caían, pero lo creían, hermanos. Era como una superstición. Mas, sin embargo, cobró popularidad entre el pueblo judío y lo hacían y echaban suerte. Y en este caso, hermanos, Dios usó esa práctica en ese momento para hacerle un llamado a Dios, para hacerle su llamado a Jonás, hermanos. Para hacerle su llamado a Jonás. Sabe, hermano, que cuando tenemos un propósito nosotros para Dios, vamos a hacer el pecado y no lo disfrutamos, hermano. El mundano disfruta el pecado, mire, baila y que sabe cuánto. Anoche estábamos en el hospital y una persona llegó que porque estaba en un baile y se fracturó la rodilla, hermano, que venía de un baile, venía con su ropa del baile. Hermanos, yo creo que Dios le está hablando a esa persona y le está diciendo: ya, para de lo que estás haciendo. Y Jonás estaba ahí durmiendo en medio de la tormenta, en medio de la situación, sus compañeros pereciendo, la embarcación teniendo pérdidas, él durmiendo. El capitán de la nave le llama dormilón. Dice la escritura que no seamos, ¿sabe cómo dice? Como los perros dormilones, que no cuidan y que no velan. Y ahí estaba Jonás de dormilón. Y gente que no es cristiana le dice: clama a Dios. Como la gente que no es cristiana y dice: mi vecino parece que lo veo que va a la iglesia, pero nunca me ha dicho un Dios te bendiga, nunca ha venido a hacer una oración por mí. Supo que estábamos enfermos y no nos echaron la mano, ni llamaron a su pastor, ni nos hicieron un culto de hogar aquí en la casa. La gente nos mira y dice, los compañeros de la escuela te dicen: ¿y eres cristiano? Sí, acompaño a mis papás ahí de vez en cuando. No, dile: sí, quieren que haga una oración por ustedes. Quieren recibir a Jesucristo en su corazón y cambiar el rumbo de su vida. No lo podemos hacer, hermanos, pero no lo hacemos porque estamos dormidos. A veces. Cayó la suerte sobre Jonás. Dios le estaba hablando otra vez a Jonás. Dios le está hablando hoy otra vez a usted. Dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Porque Jonás es el único que está tranquilo en medio del azote y de la tormenta, hermanos. Porque hasta cierto punto tenemos a un Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, créamelo, hermano, no nos abandona jamás. Dios es fiel y Él permanece con nosotros y tiene misericordia de los hombres que Él ha escogido y que Él ha llamado, aunque estén en desobediencia. Pero Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia. Y hoy puede ser tu último día de misericordia, porque hay un momento que Dios pone un hasta aquí al hombre. Alabado Dios. Y Dios está llamando a Jonás.
Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Miren, hermanos, tanto que no quería predicar, tanto que no lo quieres hacer y como quiera lo haces. Y empezó su primera prediquita de Jonás, o su primera predicota. Y dijo en 2 líneas, dice el autor de este libro, dijo: y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Y esa gente con esas palabras tembló, hermanos. Tembló, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Dios ya les había hablado a esa gente y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo todavía más. Si estamos pasando por situaciones, estamos teniendo una lucha en nuestra mente y en nuestra alma que nosotros no entendemos, tienes que declararte hijo de Dios. Tienes que cobrar la identidad, te tienes que poner tu camiseta, así como hoy algunos la traen, te tienes que poner tu camiseta de cristiano, te tienes que poner tu mentalidad como la mente de Cristo, te tienes que levantar donde estás dormido, tienes que parar de hacer eso y tienes que tomar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene un plan precioso para ti. Si supieras lo que Dios va a hacer contigo, si supieras lo que Dios hará con tus generaciones, si mi papá hubiera visto el día de hoy que yo estoy predicando y que él está aquí, porque una ocasión le invitaron a una iglesia y él no hubiese ido, hermanos, nos hubiera ido bien mal, pero él tuvo en bien en ir, en llevarme a conocer al evangelio y que yo recibiera su palabra. Y hoy estamos aquí, estamos arriba de la barca, estamos en la tormenta diciendo que soy Lázaro Velázquez y que creo en un Cristo que murió, pero que resucitó y que venció a la misma muerte y que para Dios no hay nada imposible. Y el Dios que levanta a los muertos, que se para enfrente de las tumbas y dice: levántate, es el mismo Cristo, hermanos, que estamos sirviendo en esta tarde, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Soy Jonás, soy hebreo y creo en Jehová. Dios es todo lo que él tenía que hacer, es todo lo que tenía que decir, mas sin embargo no lo podía hacer. Porque el llamado de Dios es difícil, hermano, no es fácil. ¿Se va a poner feliz que le digan: ahí va el hermano? ¿Quién sabe? Pero así me conocieron a mí. En la fábrica, en Navidad, me decían: le damos el lugar a Lázaro para que dé gracias por un año más y por esta Navidad, porque él es cristiano. Yo me paraba, hermanos, en Producto Lácteo de Matamoros, en la vaquita, oré por esa gente, me paré y oré por esa gente en las fiestas de Navidad, en las convivencias que teníamos una vez al mes, daba una palabra y oraba por la gente. Ese era mi trabajo. Soy Lázaro, soy cristiano, quiero orar por ustedes. Y oraba por ellos, hermano. Iba a la fábrica y los sábados en la madrugada hacía módulos de oración. Los viernes en la madrugada, al fin de semana. Y así me conocieron bastantes amigos que tengo ahorita. Hacíamos módulos de oración. Entrábamos a las 6:40 y a las 6 en punto yo estaba con mi reflexión para orar por la gente. Y juntaba bastantes compañeros y bastantes amigos. Y lo hacíamos en otras y en otras plantas y ahí estábamos, sirviendo a Dios, porque ese era nuestro trabajo que Dios nos había puesto en ese lugar, pero también teníamos un plan para él. Hermanos, la historia de Jonás se cuenta sola, usted lo sabe. A Jonás lo tiraron al mar, Dios preparó un gran pez, dice la escritura, vino ese gran pez por él, y entonces Jonás oró adentro del pez. Una ocasión leí unas pequeñas palabras que dijo: y entonces Jonás oró dentro del gran pez y se arrepintió. Y la escritura lo confirma Jesucristo cuando dice: cuando el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto, será como Jonás, que 3 días estuvo en el vientre del gran pez. Hermanos, la historia de Jonás es verdad.
Y Dios preparó un gran pez para Jonás. Y adentro del gran pez, Jonás se arrepintió. Y entonces Jonás fue a hacer el propósito que Dios tenía para él. Está bien el arrepentimiento de Jonás, pero si estás orando dentro del gran pez, tienes un problema. Si estoy orando adentro y no estoy orando afuera, tengo un problema. Pero hay una oportunidad. Ora dentro de tu pez, ora dentro de lo que te está comiendo y de lo que te está matando, de lo que me está matando, y hay una oportunidad, y hay una misericordia, y hay un favor de Dios para el que lo quiera hacer. Hermanos, estaba yo leyendo a Jonás. Y Jonás era todo menos predicador. A lo mejor por eso él no quería. Y él da el sermón, hermano, no es un sermón de amor. Él no va diciendo un sermón de amor y ni les va diciendo que, así como yo les digo a ustedes, que Dios los ama, hermanos, que ustedes son príncipes, son princesas delante de Dios y que Él tiene misericordia de ustedes. Jonás no está dando ese mensaje. Jonás capítulo 3 y versículo 5. Versículo 4, Jonás capítulo 3 y 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ahí está el sermón de Jonás, diciendo en el versículo 4, hermanos, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que decía, hermanos. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo le parece, hermanos, que usted no va a vivir, se va a morir? Ese sería mi peor prédica, hermanos, para usted y para mí. ¿Cómo le pareciera eso? ¿Cómo le pareciera que yo voy a orar por un enfermo y yo llego a ese enfermo y le digo, uy, sí, mi tía se murió de eso? Y el enfermo dice, ay, me vuelvo a Dios y me arrepiento. Eso no es un mensaje, eso es una predicación. Y Jonás, no, sin embargo, Jonás lo está haciendo. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Salió de la ballena solo para decir eso, hermanos. Fue vomitado de la ballena solo para decir eso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero el resultado de su mensaje, dice el versículo 5, los hombres de Nínive creían en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, para servir a Dios no necesitamos tantas cosas. Aquí nos venimos nosotros a predicar 10 láminas, 20 barrotes, 4 durmientes, y nos vinimos a predicar la palabra de Dios en este lugar, en este monte. Y aquí estamos, mire, hermano, 9 meses, ya somos un grupo, ya nos constituyeron y ya oraron por nosotros como iglesia. No necesitamos un edificio como la visión que tenemos y en el futuro lo que queremos hacer. Solamente Dios quería que tuviéramos el corazón para hacerlo, para venir y pararnos aquí y decir aquí que Cristo ama a la iglesia, que Cristo viene, que Cristo es salvación, que Cristo sana, que Cristo salva. No ocupé ni una materia de la escuela bíblica, hermanos. No ocupé el griego. No estoy diciendo alfa, beta, teta, iota, cata, gamma. No estoy hablando en griego, hermano, estoy hablando en español y salgo y le digo a la gente, vengan que tenemos un refrigerio y una oración para ustedes. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Decirle a la gente que Cristo los ama y que Él viene y que si no se arrepienten de sus pecados, se van a perder. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a los próximos 5 minutos, Jesucristo puede venir a este mundo y arrebatar a su iglesia. Y nuestra oportunidad es hoy, en este momento. Hoy, hermano, no es mañana, no es pasado, no es a las 8, no es a las 9. Es hoy. Dios tiene un plan de vida para ti. Te ama y te quiere salvar. No necesitamos tanto, hermano. No necesita tantísimos recursos. Todos tienen una Biblia, sí. Todos hablan, sí. Y el que no habla, la inclusión, hermanos, habla con señas y lenguaje de señas. No hay ningún problema para predicar y para creer en Dios. El Señor nos ama, hermano, y tiene una bendición para nosotros. Y lo único que tiene que hacer es levantarse y hacer su voluntad
y no tratar de huir, porque de Dios nadie escapa. Estuve en la cárcel y en la cárcel se me predicó la palabra un día. Estuve enfermo y enfermo se oró por mí un día. Estuve en crisis y en la crisis Dios me habló. Estuve en medio de la pandemia en el COVID-19 y Dios estuvo conmigo. Dios nunca me ha dejado y yo siempre voy a seguir diciendo lo mismo. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Amén, amén. Gloria a Dios.